Se conoce como redes sociales a las variadas plataformas digitales que se utilizan para la conexión e interacción entre diversas personas y grupos, así como exposición y difusión ilimitada de información. Las redes sociales surgen como alternativa de la modernidad para difundir información y noticias en tiempo real, utilizando la Internet de manera directa, sin que pase por el rigor científico y profesional de una agencia de noticias, de un medio de comunicación, de un profesional de la comunicación o periodismo, que sí verifican y contrastan la noticia o información. Dentro de las características de las redes sociales, tenemos a la conectividad, lo que hace que personas que se encuentran en países, ciudades o lugares diferentes puedan mantener un contacto cercano, generando una interacción directa. Esta es una segunda característica, la interacción directa. Y en tiempo real, que es la tercera característica, logrando una personalización de la comunicación por medio de las diferentes vías para llegar a una viralización, que es la cuarta de las características, de lo expuesto en tiempo récord cubre una cantidad de usuarios que postean o repiten información. Entre las principales redes sociales tenemos Facebook, Instagram, YouTube, X, que es el anterior Twitter, TikTok, Pinterest, Snapchat y LinkedIn. La concepción de las redes sociales fue positiva, un adelanto para la humanidad en materia de información directa e inmediata. Lamentablemente, muy lamentablemente, ha sido desnaturalizada y suele utilizarse con fines protervos, ruines y perversos. Pero eso ya no depende de las redes sociales en sí, sino de la gran mayoría de usuarios que la utilizan. Según el informe digital del 2021, el 56,4% de los usuarios de Internet de todo el mundo manifiesta preocupación por no saber qué es cierto o qué no es el ámbito de las noticias dentro de la red. Hay quienes opinan incluso que ese porcentaje actualmente llega al 80% del contenido de las redes sociales que son fake news o falsas noticias. Estas falsas noticias o fake news en inglés se han incrementado con el afán de destruir a oponentes, con las que se atacan a todos los contrarios del dirigente o partido político, con la publicación de diferentes tipos de noticias falsas, las cuales son viralizadas por los usuarios y seguidores. En los tipos de noticias falsas que se publican tenemos las sátiras, contenidos engañosos, contenidos fabricados, de contextos falsos, manipulados, con conexión a fuentes falsas de identidad y de fuentes de impostores o falsas. La mayoría de usuarios que navegan en redes sociales no contrastan la información, la comparten y difunden los posts que de acuerdo con patrones emocionales por encima de concepciones racionales. Las personas no se toman el tiempo o la molestia de verificar si las noticias son falsas o verdaderas. Simplemente comparten por impulso, por el simple hecho de que esa publicación refuerza sus creencias o ideologías. Constituye la minoría de usuarios, la minoría, escúcheme bien, los que no se dejan sorprender por la desinformación de las noticias e información falsa. Emiten sus criterios con respeto, exponen sus ideas con altura y participan de una manera que beneficie a la sociedad. La desinformación generada por la gran mayoría está basada en distintos procedimientos retóricos para deleitar, persuadir o conmover, tales como la presuposición, la mentira, el uso de bulos y falacias, la sobreinformación, la generalización, el oscurantismo, intriga o dudas. El uso de la desinformación usualmente llega a la desacreditación de personas, pudiendo convertirse en delitos relacionados con el honor, la venganza, la destrucción, imagen o fraude, manipulando los mercados financieros, provocando caos social o desestabilizar las relaciones internacionales, modificando la voluntad del receptor que sigue la corriente, que no se diga en política interna. Este mal uso de las tendencias sociales para los fines perversos y ruines se da usualmente entre los troles, los poneadores, los envidiosos y los ingenuos. Los troles o troll
se denominan a la persona que publica mensajes instigados en vehículos de comunicación por Internet, como son blogs, foros, publicaciones, chats, biografías, las salas de chat, para usualmente por una paga de dinero, de manera individual o entre varios. Incluso existen agencias dedicadas a estos fines que son los mercenarios de la desinformación. El odiador o el hate son las personas que por naturaleza están inconformes con todos. Tienen el malestar sentimental de odio, de forma visceral e instintiva, más que de manera racional. Emite su opinión negativa y puede entenderse como odio expresado a partir de comentarios u acciones hacia los usuarios, con el propósito de devaluar y desacreditar a la otra persona. La presencia del odiador se ha incrementado por la facilidad y anonimato que le dan las redes sociales para expresarse de manera libremente, vertiendo su veneno. Cualquier medida que se tome en los diversos ámbitos siempre está mal. Se creen predestinados en la política y los demás no sirven. En sus opiniones no les queda marioneta con cabeza ni hay zapatos que les calce, como diría la sabiduría popular. La envidia es el sentimiento de tristeza y enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. También puede catalogarse como una pasión malsana que afecta más a quien la vive que a aquel que la despierta. Esto según el diccionario de la RAE. La envidia es un defecto muy presente pero oculto en el ser humano, que como emoción social surge de la comparación con el otro, como el orgullo y los logros de los demás, e implica una evaluación negativa de la persona envidiosa, a diferencia del orgullo que sí es positiva. Usualmente el envidioso descalifica y habla mal de todos quienes consideran opositores y obtienen logros que el envidioso quisiera tener, como la designación de un alto cargo, para lo cual aplica la estrategia de quítate tú para ponerme yo. El ingenuo, en cambio, es la persona candorosa, sin dobleces, es el inocente, que por lo general está libre de culpa por actuar sin malicia. El ingenuo se diferencia del tonto porque este último tiene escaso o poco entendimiento o inteligencia, con sus actuaciones torpes y con conducta poco pertinente o disociadora. No mide la influencia del mal, puede tener la noticia falsa reproducida en sus redes sociales y cree que actúa positivamente. Se denominan tontos útiles a las personas que, conociéndose como tontas, son manipuladas por cualquier persona dirigente o movimiento político, generalmente de tendencia populista extremista, o grupos terroristas, o un gobierno hostil, sin comprender o conocer los objetivos reales de dicho grupo o ideología, y muchas veces con sentido malicioso, para que fomente, sustente sus principios ideológicos o el accionar político irregular, hasta delictivo, como la sedición y el terrorismo. Usualmente constituyen las primeras filas y la carne de cañón en las revueltas. Pero más preocupante es la aparición de los tontos inútiles, que desde sus diversas posiciones o situaciones defienden causas y razones absurdas. Son usadas, desechadas, sin que ellos se den cuenta, a veces por paga, a veces sin ella, sin que se llegue a entender lo que realmente defienden o sostienen, sino que repiten como caja de resonancia las consignas que el líder las emite, sin que produzcan ningún provecho o servicio. Son el lumpen político, activista, que solo hacen bulto y no sirven para ninguna acción que implique un mínimo de lógica, razonamiento o inteligencia. Son esos troles, odiadores, envidiosos e ingenuos los que suelen hacer mucho daño por el mal uso de las redes sociales, y entre ellos se encuentran los tontos útiles y los tontos inútiles. Para concluir, debemos investigar los que actuamos o que actúan en redes. Debemos investigar para verificar y contrastar las noticias e información de las redes sociales antes de reproducirlas o postearlas, porque se estaría haciendo mucho daño a la sociedad y al país propagando noticias falsas. ¿En qué grupo se ubica usted? ¿En troll, odiador, envidioso o ingenuo? O, lo que es peor, en los tontos útiles o tontos inútiles.